Esto, principalmente a causa de las distracciones que surgen así naturalmente de la repetición continua de la misma plegaria. Cuando rezas el oficio de la Virgen, los 7 salmos u oraciones distintas del rosario, el cambio o diversidad de términos frenan la imaginación y recrin el espíritu. Así es más fácil rezarlos bien. Pero en el rosario, donde siempre encuentras los mismos Padrenuestros y Ave María silvanados en la misma forma, es fácil que te canses, te adormiles y lo abandones para irte en pos de oraciones más deleitosas y menos molestas. De suerte que necesitas más devoción para perseverar en el rezo del Santo Rosario que en el de cualquier otra plegaria, aunque sea el Salterio de David. 123. La imaginación, siempre inquieta y que no se queda tranquila un solo instante, aumenta la dificultad. Otro tanto hará la malicia del demonio, incansable en su labor de distraernos e impedirnos orar. Que no moverá contra nosotros el maligno al vernos aplicados a rezar el rosario en contra suya. Antes de iniciar nuestra oración, acrecienta la apatía y negligencia naturales. Durante la oración, aumenta el hastío, las distracciones y el decaimiento. Y cuando hemos terminado de orar, entre 1000 trabajos y distracciones, nos deprime de diversas maneras y se burla de nosotros diciéndonos, no has hecho nada que valga la pena. Tu rosario no vale nada. Pierdes el tiempo recitando tantas oraciones vocales sin atención. Media hora de meditación o una buena lectura te aprovecharían mucho más. Mañana, cuando estés menos adormilado, podrás orar con mayor atención. Deja, pues, para mañana el resto de tu rosario. En esta forma, el diablo con sus artimañas consigue que abandones el rosario en todo o en parte, lo cambies por otra oración o lo difieras. 124. No le dé crédito, querido cofrade del rosario. No pierdas el ánimo. Pues, aunque durante todo el rosario, tu imaginación haya estado llena de distracciones e ideas extravagantes siempre que hayas procurado desecharlas lo mejor posible tan pronto como te das cuenta de ellas, tu rosario será mucho mejor. Porque es más difícil, y es tanto más meritorio, cuanto más difícil, cuanto menos agradable te resulte naturalmente el verte acosado por infinidad de fastidiosos mosquitos y hormigas, que corriendo por una y otra parte en la imaginación, pero a pesar tuyo, no permiten el espíritu saborear lo que dicen y descansar, tranquilamente. 125. Si es preciso que pases todo el rosario combatiendo contra las distracciones, lucha valerosamente con las armas en la mano. Es decir, sigue rezándolo, aunque sin gusto ni consuelo sensible. Será una lucha terrible, pero muy saludable al alma fiel. Pero si rindes las armas, es decir, si dejas el rosario, sales vencido y, en lo sucesivo, el demonio triunfador sobre tu fuerza de voluntad, te dejará en paz, pero en el día del juicio te reprochará tu pusilanimidad e infidelidad. El que se mostró digno de confianza en cosas sin importancia será digno de confianza también en las importantes, LC 16:10. Quien es fiel en rechazar las pequeñas distracciones durante una breve plegaria lo será igualmente en las grandes empresas. Nada más cierto, son palabras de Espíritu Santo. Ánimo, pues, servidor bueno y fiel de Jesucristo en, que has tomado la resolución de rezar el rosario todos los días. Que la multitud de moscas, llamo así a las distracciones que importunan mientras rezas, no logren jamás hacerte abandonar cobardemente la compañía de Jesús y de María, en la que te hallas al rezar el rosario. Más adelante te presentaré los medios para disminuir las distracciones. CUADRAGESIMOCUARTA Rosa. Cómo rezar el rosario. 126. Para recitar bien el rosario, después de invocar al Espíritu Santo, ponte un momento en presencia de Dios y ofrece las decenas como te enseñaré más adelante. Antes de empezar cada decena, detente un momento más o menos largo, según el tiempo de que dispongas, a considerar el misterio que vas a contemplar en dicha decena. Y pide por ese misterio y por intercesión de la Santísima Virgen una de las virtudes que más sobresalgan en lo que más necesites. Pon atención particular en evitar los 2 defectos más comunes que cometen quienes rezan el rosario. El primero es el no formular ninguna intención antes de comenzarlo. De modo que si les preguntas por qué lo rezan, no saben qué responder. Ten, pues, siempre ante la vista una gracia a pedir, una virtud que imitar o un pecado a evitar. El segundo defecto, en que se cae al rezar el rosario, es no tener otra intención que la de acabarlo pronto. Procede este defecto de considerar el rosario como algo oneroso y tremendamente pesado hasta haberlo terminado, sobre todo, si te has obligado a rezarlo en conciencia o te lo han impuesto como penitencia y como a pesar tuyo. 127. Dalto es tristeza ver cómo recita el rosario la mayoría de las gentes, con precipitación increíble, comiéndose las palabras. ¿No osarías cumplimentar así al último de los hombres? ¿Crees acaso que Jesús y María se sentirán con ello muy honrados? Después de esto, ¿por qué asombrarte de que las plegarias más santas de la religión cristiana queden casi sin fruto alguno y de que,
después de rezar 1000 y 10.000 rosarios, no seas más santo. Detén, querido cofrade del rosario, tu natural precipitación al rezarlo. Haz algunas pausas en medio del Padre Nuestro y del Ave María, como las señalo aquí. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. A causa de la mala costumbre que tienes de rezar precipitadamente, te costará al principio hacer estas pausas. Pero, una decena recitada pausadamente será más meritoria que 1000 rosarios rezados a la carrera, sin reflexionar ni hacer las pausas. 128. El Beato Alano de la Rupe y otros autores, entre ellos Belarmino, refieren que un buen sacerdote aconsejó a 3 hermanas penitentes suyas, que rezaran diaria y devotamente el rosario durante un año, sin faltar a él un solo día, para tejer un hermoso vestido a la Santísima Virgen. Era, les di yo, un secreto recibido del cielo. Lo hicieron así las 3 hermanas. Al año siguiente, el día de la purificación, ya atardecido y habiéndose ellas retirado, entró en su apartamento la Santísima Virgen. Venía acompañada de Santa Catalina y Santa Inés, engalanada con un traje resplandeciente de luz, sobre el cual se leía, escrito por todas partes en letras de oro, Ave María, gratia plena. La Reina del Cielo se acercó al lecho de la hermana mayor y le dijo, te saludo, hija mía. Tú me has saludado frecuentemente y muy bien, vengo a darte las gracias por el hermoso vestido que me hiciste. Las 2 santas vírgenes que la acompañaban también le dieron las gracias. Después desaparecieron las 3. Una hora más tarde, volvió la Santísima Virgen con sus 2 compañeras a la habitación, vestida con un traje, sin oro ni resplandor. Se acercó al lecho de la segunda hermana y le dio las gracias por el traje que le había confeccionado rezando el rosario. Como ella había visto a la Santísima Virgen aparecerse a su hermana mayor mucho más resplandeciente, le preguntó el motivo de la diferencia. Tu hermana, respondió María, me tejió vestidos mejores, rezándome el rosario mejor que tú. Aproximadamente una hora más tarde, aparecióse por tercera vez la Santísima Virgen a la más joven de las hermanas. Venía vestida con un harapo sucio y roto y le dijo, hija mía, así me has vestido. Gracias. La joven, cubierta de confusión, exclamó, ah, señora mía. Perdón por haberte vestido tan mal. Dame tiempo suficiente para hacerte un traje hermoso, rezando mejor el rosario. Cuando desapareció la visión, contó la afligida joven al confesor cuanto le había ocurrido. Este la animó a ella y a sus hermanas a rezar el rosario durante el año siguiente con mayor perfección que nunca. Hiciéronlo así, y, al cabo del año, siempre en el día de la purificación, al atardecer, se les apareció la Santísima Virgen, vestida con hermosísimo traje y acompañada de Santa Catalina y Santa Inés, que llevaban coronas, y les dijo, hijas mías, estad seguras, del reino de los cielos. Mañana entraréis en él con gran alegría, a lo cual respondieron ellas, preparado está nuestro corazón, amadísima señora, preparado está nuestro corazón. Versal 56,8, 107,2. Y la visión desapareció. Aquella misma noche, se sintieron enfermas, llamaron al confesor, recibieron los sacramentos de los enfermos y dieron gracias al director por la santa práctica que les había enseñado. Después de completas 39, la Santísima Virgen se les apareció una vez más, acompañada de gran número de vírgenes. Hizo revestir con túnicas blancas a las 3 hermanas que murieron mientras los ángeles cantaban, venid, esposas de Cristo. Recibid las coronas que os están preparadas desde la eternidad. Ver Mt 25, 10,34. Esta leyenda te enseña diversas verdades. 1. Lo importante que es tener buenos directores que inspiren santas prácticas de piedad y especialmente el Santo Rosario. 2. Lo importante que es rezar el Santo Rosario con atención. 3. Lo benigna y misericordiosa que es la Santísima Virgen con los que se arrepienten de su pasado y proponen enmendarse. 4. Lo generosa que es ella en recompensar durante la vida, en la hora de la muerte y la eternidad los pequeños servicios que le ofrecemos con fidelidad. CUADRAGESIMOQUINTA Rosa hay que rezar el rosario con modestia. 129 Permíteme añadir que hay que rezar el rosario con modestia, es decir, en cuanto posible, de rodillas, con las manos juntas y la camándula entre ellas. Sin embargo, en caso de enfermedad, puedes rezarlo en el lecho. De viaje.
39 Oración de la noche, última del oficio divino. Puedes rezarlo caminando. Si la enfermedad te impide arrodillarte, puedes rezarlo sentado o de pies. Puedes rezarlo también mientras trabajas, si no te es posible dejar el trabajo por impedírtelo las obligaciones profesionales, dado que el trabajo manual no obstaculiza la oración vocal. Ciertamente que nuestra alma, por ser limitada en la acción, estará menos atenta a las operaciones del espíritu, tales como la oración, cuando lo está al trabajo de las manos. Sin embargo, en caso de necesidad, una oración así tiene también su valor ante la Santísima Virgen, que recompensa más la buena voluntad que la acción exterior. 130 Te aconsejo dividir el rosario en 3 partes y recitarlo en 3 tiempos diferentes del día. Es preferible esto a rezarlo todo de una vez. Si no te alcanza el tiempo para recitar de seguido toda una tercera parte, recita una decena acá y otra allá. Así habrás rezado tu rosario entero antes de irte a acostar, a pesar de tus obligaciones y negocios. 40. Imita en esto la fidelidad de San Francisco de Sales. Cierta noche, muy cansado a causa de las visitas que había tenido que hacer durante el día y siendo ya casi las 12 de la noche, se acordó de que le faltaban aún algunas decenas por rezar. Se puso inmediatamente de rodillas y las rezó antes de acostarse, no obstante las recomendaciones de su capellán, que, viéndolo tan fatigado, le incitaba para que aplazara hasta el día siguiente lo que faltaba por rezar. Imita igualmente la fidelidad, modestia y devoción de aquel santo religioso, que, según refieren las crónicas de San Francisco y he referido ya 41, acostumbraba rezar un rosario con mucha devoción y modestia, antes de comer. 40 Efectivamente, la Iglesia permite separar las decenas con tal que al menos la tercera parte del rosario se rece en el mismo día. 41 Ver antes, no, 25. CUADRAGESIMOSEXTA Rosa rezar el rosario en comunidad. 131 Entre tantos métodos como existen de rezar el rosario, el más glorioso para Dios, saludable para el alma y terrible para el demonio es el de salmodiarlo o rezarlo públicamente a 2 coros. Dios se complace en las asambleas. Todos los ángeles y santos congregados en el cielo le alaban incesantemente. Los justos de la tierra reunidos en varias comunidades le imploran en comunidad día y noche. El Señor aconsejó expresamente esta práctica a sus apóstoles y discípulos y les prometió que, cuantas veces se reunieran 2 o 3 en su nombre, Él se encontraría en medio de ellos, ver Mt 18,20, para rogar en su nombre y rezar la misma oración. Qué alegría tener a Jesús en nuestra compañía. Y pensar que para poseerlo basta solamente reunirse a rezar el rosario. Es la razón por la cual los primeros cristianos se reunían tantas veces para orar juntos, a pesar de las persecuciones de los emperadores que les prohibían reunirse. Preferían exponerse a la muerte antes que faltar a sus asambleas, en las que tenían la certeza de que Jesús les hacía compañía. 132 La oración en común es la más saludable al alma. 1. Porque de ordinario la mente está más atenta durante la oración pública que durante la privada. 2. Porque, cuando se ora en comunidad, la oración de cada persona se convierte en la de toda la asamblea y todas juntas solo forman una oración. De suerte que si algún particular no reza tan bien, otro que lo hace mejor suple su falta. El fuerte sostiene al débil, y el fervoroso enardece al tibio, el rico enriquece al pobre y el malvado se integra a los buenos. Como vender 1 kilo de cizaña. Basta mezclarla con 4 o 5 de trigo bueno. Y todo se vende. 3. Porque una persona que reza sola el rosario tiene el mérito de un solo rosario, pero si lo reza con 30 personas, adquiere el mérito de 30 rosarios. Tales son las leyes de la oración pública. ¡Qué ganancia! ¡Qué ventaja! 4. Urbano VIII, muy satisfecho de la devoción del que recitaba a 2 coros en muchos lugares de Roma, especialmente en el convento de la Minerva, concedió 100 días de indulgencia cuantas veces se rece a 2 coros, toties quoties 42. Así que todas las veces que se reza el rosario en comunidad se ganan 100 días de indulgencia. 5. Porque la oración pública es más eficaz que la individual para apaciguar la ira de Dios y obtener su misericordia. La Iglesia, dirigida por el Espíritu Santo, se sirvió de esta forma de oración en los tiempos de flagelos y calamidades públicas. El Papa Gregorio XIII declara en una bula que es preciso creer piadosamente que las oraciones públicas y las procesiones de los cofrades habían contribuido poderosamente a obtener de Dios la gran victoria de los cristianos sobre el ejército de los turcos en el Golfo de Lepanto el primer domingo de octubre de 1571. 133 Luis, el Justo, de feliz memoria, mientras tenía sitiada a La Rochelle, donde los herejes revolucionarios tenían sus fortalezas, escribía a la reina, madre, para pedir que se hicieran oraciones públicas por la prosperidad de su ejército.
La reina resolvió organizar el rezo público del rosario en la iglesia de los Hermanos Predicadores del barrio de San Honorato de París. El señor arzobispo cumplió solícitamente esta disposición y la piadosa práctica comenzó el 20 de mayo de 1628. Estuvieron presentes la reina madre y la reina regente, el duque de Orleans, los 42 breve ad perpetuam rei memoriam de 1626. Exmos, señores cardenales de la Rochefoucauld y de Berulle, muchos obispos, toda la corte y multitud incontable de gentes. El señor arzobispo leía en alta voz las meditaciones sobre los misterios del rosario, proseguía con la recitación del Padre Nuestro y del Ave María de cada decena. Los religiosos y demás asistentes respondían. Después del rosario, llevaron en procesión la estatua de la Santísima Virgen, cantando sus letanías, y la ceremonia se repitió todos los sábados, con admirable fervor y la bendición evidente del cielo, ya que el rey triunfó sobre los ingleses en la isla de Rey y entró victorioso en La Rochelle el día de Todos los Santos del mismo año. Esto demuestra la eficacia de la oración pública. 134 Por último, el rosario rezado en comunidad es mucho más terrible contra el demonio, pues se conforma un ejército entero para atacarlo. En ocasiones triunfa fácilmente sobre la oración particular, pero, si ésta se une a la de los demás, solo con dificultad logrará sus propósitos. Es fácil romper una varita. Pero, si la unes a otras y formas un haz, no podrás romperlo, la unión hace la fuerza. 43. Los soldados se unen en batallón para derrotar al enemigo. Los malvados se unen con frecuencia para sus orgías y danzas. Los mismos demonios se unen para perdernos. ¿Por qué no han de reunirse los cristianos para gozar de la compañía de Jesucristo, aplacar la ira divina, alcanzar la gracia y misericordia del Señor y vencer y abatir más eficazmente a los demonios? Amado cofrade del Rosario, vivas en la ciudad o en el campo, cerca de la iglesia parroquial o de una capilla, vete a ella, al menos todas las tardes, y, con permiso del rector de la iglesia y en compañía de cuantos lo deseen, reza el rosario a 2 coros. Haz otro tanto en tu casa o en la de 43 bis unita fit fortior. Cualquier particular, si no tienes la posibilidad de ir a la iglesia o a la capilla. 44. 135 Esta es una santa práctica que Dios, en su misericordia, ha establecido en los lugares donde he dado misiones, para conservar y acrecentar el fruto de las mismas e impedir el pecado. Antes de establecer el rosario, en tales pueblos y aldeas, solo se veían bailes, y modestias, disoluciones, querellas y divisiones y solo se oían canciones deshonestas y palabras de doble sentido. Ahora, solo se escuchan allí los cánticos y la salmodia del Padre Nuestro y del Ave María. Y solo se ven grupos de 20, 30, 100 y más personas, que cantan, como religiosos, alabanzas al Señor a horas determinadas. Hay también lugares en los cuales se reza diariamente el rosario en comunidad en 3 momentos diferentes del día. ¡Qué bendición del cielo! Pero, como en todas partes hay réprobos, no te extrañes de encontrar en los lugares donde vives gentes perversas que desdeñarán venir al rosario, ridiculizarán y aún harán cuanto puedan, con sus malignas insinuaciones y ejemplos para impedir que continúes en tan santo ejercicio. Pero no cedas, no te extrañes de su proceder. Un día, estos infelices se hallarán para siempre separados de Dios, excluidos del paraíso, así como ahora se apartan de la compañía de Jesucristo y de sus servidores. 44 No será posible revivir la hermosa costumbre de rezar el rosario en familia. Sentirnos hijos de Dios, dialogando con el Padre, por Jesucristo, en el Espíritu, bajo la dulce mirada y sonrisa de la Madre. Para animarnos más todavía al rezo del rosario en familia, la Iglesia ha enriquecido su práctica con 2 indulgencias plenarias. 47 Rosa. Rezar el rosario todos los días con fe, humildad y confianza. 136 Apártate de los malvados, pueblo de Dios, asamblea de predestinados. Verben 7,2 y Ap 18,4. Para escapar de ellos y salvarte, en medio de cuantos se condenan por su impiedad, ociosidad y falta de devoción, decídete sin pérdida de tiempo a rezar con frecuencia el Santo Rosario con fe, humildad, confianza y perseverancia. En primer lugar, si piensas con seriedad en el mandato que nos dio Jesucristo de orar siempre y reflexionas en su ejemplo, en la urgente necesidad que tenemos de la oración, a causa de nuestras tinieblas, ignorancia y debilidad y de la multitud de enemigos que nos persiguen, no te contentarás con rezar el rosario una vez al año, como lo exige la cofradía del Rosario Perpetuo, ni una vez a la semana, como lo prescribe la del Rosario Ordinario, sino que lo recitarás puntualmente todos los días, como lo pide la del Rosario Cotidiano, aunque no tengas otra obligación que la de salvarte. 45. Jesús les propuso un ejemplo sobre la necesidad de orar siempre, sin desanimarse, LC 18,1.
137 Estas son palabras eternas de Jesucristo que es preciso creer y practicar si no quieres condenarte. Explícalas como quieras, pero no a la moda, para que no las vivas a la moda. Jesucristo nos dio la verdadera explicación con su ejemplo, les he dado ejemplo, para que ustedes hagan lo mismo que yo. JN 13,15. Pasó la noche en oración con Dios, LC 6,12b. Como si no le bastara el día, dedicaba también la noche a la oración. Repetía con frecuencia a sus apóstoles estas palabras, estén despiertos y orando, MT 26,41. El ser humano es débil. La tentación, próxima y continua. Y si no oras siempre, caerás en ella. Los apóstoles creyeron que el Señor solo les daba. 45 En otras palabras, no es absolutamente necesario rezar el rosario para salvarse. Pero, lo cierto es que ayuda. Un consejo, interpretaron erróneamente sus palabras y cayeron en la tentación y en el pecado a pesar de tener a Jesús en su compañía. 138 Estimado cofrade, no es necesario orar tanto ni rezar tantos rosarios si quieres vivir a la moda y condenarte a la moda, es decir, cayendo de tiempo en el pecado mortal para luego confesarte, evitando los pecados groseros y escandalosos y salvando las apariencias. Una corta oración por la mañana y por la tarde, uno que otro rosario impuesto por penitencia, unas decenas de avemarías a la carrera y cuando te venga en gana. Te bastarán para aparecer ante el mundo como buen cristiano. Si haces menos, te acercas al libertinaje y si haces más, te aproximas a la singularidad y a la santurronería 46. 139 Pero es necesario que ores siempre, como lo enseñó Jesucristo, si, como cristiano auténtico, quieres de verdad salvarte y caminar tras las huellas de los santos, evitando caer en todo pecado mortal, rompiendo todas las cadenas y apagando todos los dardos encendidos de Satanás. Debes, al menos, rezar diariamente el rosario u otras oraciones equivalentes. Digo, al menos, porque con el rosario cotidiano alcanzarás cuanto es necesario para evitar el pecado mortal, vencer todas las tentaciones, en medio de los torrentes de iniquidad del mundo que arrastran con frecuencia a quienes se creen más seguros, en medio de los espíritus malignos más habilidosos que nunca y que sabiendo que les queda poco tiempo para tentar, lo hacen con mayor astucia y éxito. ¡Qué maravilla de la gracia del Santo Rosario! Poder escapar del mundo, del demonio y de la carne y salvarte para el cielo. 46 Aguda observación de la realidad o fina ironía, que pinta actitudes siempre renovadas. Ver VD 186, 200. 140 Si no quieres aceptar lo que te digo, da crédito por lo menos a tu propia experiencia. Respóndeme, ¿eras, acaso, capaz de evitar ciertos pecados graves que solo tu ceguera te hacía ver como insignificantes, cuando te contentabas con esas cortas oraciones hechas como las hace el cristiano mediocre? Abre, pues, los ojos. Ora y ora siempre, si quieres vivir y morir como santo, sin pecado mortal, por lo menos. Reza todos los días, como hacían los cofrades del Rosario cuando se estableció la cofradía. Más adelante encontrarás la prueba de cuanto te digo. La Santísima Virgen al dar el Rosario a Santo Domingo, le ordenó rezarlo y hacerlo rezar todos los días. El santo, por su parte, no recibía en la cofradía a nadie que no tuviera la firme resolución de rezarlo diariamente. Si ahora no se exige en la cofradía del rosario ordinario sino la recitación de un rosario semanal, ello obedece a que se ha apagado el fervor y enfriado la caridad. ¿Qué más se puede pedir a quienes rezan como a pesar suyo? Pero al principio no fue de esa manera, MT 19,8. 141 Es preciso, además, tener en cuenta tres advertencias. La primera, que si deseas inscribirte en la cofradía del rosario cotidiano y participar en las oraciones y méritos de quienes ya están en ella, no basta con que te inscribas en la cofradía del rosario ordinario, ni que tomes simplemente la resolución de rezar el rosario todos los días. Tienes que dar tu nombre a quienes han sido autorizados para inscribirte en ella. Será conveniente que te confieses y comulgues en esta circunstancia. La razón de esta advertencia es que el rosario ordinario no incluye el cotidiano, aunque este sí, al ordinario. La segunda, que absolutamente hablando, no hay pecado ni siquiera venial, si omites el rezo de rosario cotidiano, semanal o anual. La tercera, que cuando la enfermedad, obediencia legítima, necesidad u olvido involuntario te impiden rezar el rosario, no pierdes el mérito ni la participación en los rosarios de los demás cofrades. Y, por tanto, no es necesario, en absoluto, que al día siguiente reces 2 rosarios para suplir al que faltaste sin culpa tuya, según suponemos. Pero, si la enfermedad te permite rezar una parte del rosario, debes rezarla. Felices tus servidores que están siempre junto a ti, 1 Re 10,8. Felices los que habitan en tu casa, te alaban sin cesar, Sal 83,5.
Dichosos, Señor Jesús, los cofrades del rosario cotidiano, que permanecen todos los días en torno a ti y en tu casita de Nazaret, al pie de tu cruz y de tu reino en los cielos, dedicados a contemplar tus misterios gozosos, dolorosos y gloriosos. Qué felices en la tierra, a causa de las gracias que les comunicas. Y qué dichosos en el cielo, donde te alabarán de manera especialísima por los siglos de los siglos. 142. En segundo lugar, hay que recitar el rosario con fe, conforme a las palabras de Jesucristo. Todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo recibieron. MC 11,24. Cree que recibirás de Dios cuanto le pidas y Él te escuchará y te responderá, que te suceda como creíste. MT 8,13. Si a alguno de ustedes le falta la sabiduría, pídala a Dios. Pero pídala con fe. Sant 1,5-6. Recitando el rosario y le será concedida. 143. En tercer lugar, hay que orar con humildad, como el publicano, que estaba de rodillas en tierra y no con una rodilla en el aire o sobre un banco, como hacen los orgullosos. Se quedó a la entrada sin atreverse a llegar hasta el fondo del santuario, como el fariseo. Tenía los ojos clavados en el suelo, sin atreverse a levantarlos al cielo. Sin levantar la cabeza ni mirando acá y allá, como el fariseo. Golpeándose el pecho, confesándose pecador e implorando perdón, ten piedad de mí que soy un pecador. LC 18,13. Y no, como el fariseo que se vanagloriaba de sus buenas obras y despreciaba a los demás. Evita la orgullosa oración del fariseo que volvió a su casa más endurecido y maldito. Imita más bien la humildad del publicano en su oración que le obtuvo el perdón de los pecados. Evita correr en busca de lo extraordinario y pedir o siquiera desear conocimientos excepcionales, visiones, revelaciones y gracias extraordinarias que Dios comunica a veces a algunos santos, durante la recitación del rosario. La fe sola es suficiente. Bereb 10,38, Gal 3,11, ahora que el Evangelio y todas las devociones y prácticas de piedad se hallan suficientemente establecidas. No omitas nunca la menor parte del rosario en las sequedades, desalientos y decaimientos interiores. Sería señal de orgullo e infidelidad. Como valiente campeón de Jesús y María, recita el Padre Nuestro y el Ave María en medio de la aridez, aunque sin ver, sentir ni gustar, esforzándote cuanto puedas por contemplar los misterios. No suspires por los bombones y golosinas de los niños para comer tu pan de cada día. Para imitar más perfectamente a Jesús agonizante, prolonga la recitación de tu rosario. Precisamente cuanto más te cueste el rezarlo, en medio de su gran sufrimiento, Jesús oraba más intensamente. LC 22,43. Así podrá aplicarse a tu caso lo que se ha dicho de Jesucristo, quien cuando estaba en la agonía, oraba más largamente. 144. En cuarto lugar, ora con total confianza. Con una confianza fundada en la bondad y generosidad infinitas de Dios y en las promesas de Jesucristo. Dios es fuente de agua viva que corre incesantemente en el corazón de los que oran. Jesús es como el pecho del Padre Eterno, lleno de gracia y de verdad. Ver JN 1,14. 16. Ahora bien, el mayor deseo del Padre respecto de nosotros es comunicarnos las aguas saludables de su gracia y misericordia. Y nos grita, todos los que tengan sed, vengan a beber agua. Is 55,1, en la oración. Y si no oras, se queja de que le abandonas. Me han abandonado a mí, que soy manantial de aguas vivas. Junior 2,13. Pedir gracias a Jesucristo es causarle placer, un placer mayor que el que procura a las madres naturales dar a sus hijos el néctar de sus pechos. La oración es el canal de la gracia de Dios y a modo de pecho maternal de Jesucristo. Si no acudes a Él con la plegaria, como deben hacerlo todos los hijos de Dios, Jesucristo se queja amorosamente, hasta ahora no han pedido nada, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y les abrirán. MT 7,7, JN 16,24. Más aún, para animarnos a pedirle con mayor confianza, llega a empeñar su palabra de que el Eterno Padre nos concederá cuanto le pidamos en su nombre. Ver JN 15,23. CUADRAGESIMOCTAVA Rosa. Perseverar en la devoción del rosario. 145. A la confianza debes unir, en quinto lugar, la perseverancia en la oración. Solo quien persevera en pedir, buscar y llamar, recibirá, encontrará y entrará. No obstante pedir a Dios una gracia durante un mes, un año, 10 o 20, no debes cansarte, sino pedir hasta la muerte y estar resuelto a obtener lo que pides al Señor para la salvación o a morir. Más aún, es preciso unir la muerte con la perseverancia en la oración y la confianza en Dios y repetir con Job, no importa que me quite la vida. Job 13,15, seguiré esperando en él y del cuanto le pido. 146. La generosidad de los ricos y grandes de este mundo se muestra en que se anticipan a favorecer a los necesitados, aun sin esperar que les pidan ayuda.
Dios, por el contrario, manifiesta su magnificencia en hacer pedir y buscar por largo tiempo las gracias que nos quiere conceder. Más aún, cuanto más preciosa es la gracia que desea otorgar, más se demora en concederla. 1. A fin de poder aumentarla. 2. A fin de que quien la recibe la aprecie más. 3. A fin de que quien la recibe ponga cuidado en no perderla. Pues no se estima mucho lo que en un momento y con poco esfuerzo se ha conseguido. Persevera, pues, querido cofrade del Rosario, en pedir a Dios, mediante el Santo Rosario, todas las gracias espirituales y corporales que necesitas, especialmente la divina sabiduría, que es un tesoro infinito, SAP 7,14. Tarde o temprano, la obtendrás infaliblemente, con tal que no abandones el Rosario ni te desanimes a medio camino, ver 1 Cor 9,24, 27. Te queda aún largo camino, 1 Re 19,17. Sí, aún te queda mucho por andar, muchas adversidades por atravesar, muchas dificultades por superar, muchos enemigos por vencer. Te faltan muchos Padrenuestros y Avemarías para alcanzar el paraíso y ganar la hermosísima corona que espera a todo fiel cofrade del Rosario. No sea que alguien te arrebate el premio, Apop 3,11. Pon mucho cuidado en que otro más fiel que tú en rezar bien y diariamente el Rosario, no te arrebate la corona. Esa que constituye tu premio. Dios te la había preparado y la tenías casi ganada con los rosarios bien rezados. Pero por haberte detenido en el hermoso camino por el que avanzabas tan deprisa, habías empezado bien la carrera, Gal 5,7, otro pasó adelante. Sí, otro más diligente y fiel adquirió y ganó con sus rosarios y buenas obras lo que necesitaba para comprar esa corona. ¿Quién, pues, te cortó el camino, Gal 5,7, hacia la conquista de tu corona? Los enemigos del Santo Rosario, que son muchos. 147. Créeme. Solo alcanzarán esa corona los valerosos que la arrebatan por la fuerza, ver MT 11,12. Tales coronas no son para los cobardes, que temen las burlas y amenazas del mundo. Ni para los perezosos y holgazanes, que rezan el rosario con negligencia, a la carrera, por rutina o a intervalos y según su capricho. Ni para los cobardes que se descorazonan y rinden las armas tan pronto ven a todo el infierno desencadenado contra su rosario.